Hace unos años, un señor con una potente empresa quebró. Quebró, podríamos decir, de la noche a la mañana, porque de repente su sustento eran los clientes potenciales que tenían. Y una de esas firmas de clientes más poderosas se fueron. En ese momento en el que se fueron, esta empresa empezó a ir hacia abajo. Además, este señor, al dueño de la empresa, al CEO, le representó uno de los golpes más duros de su vida. ¿Por qué? Porque este señor tenía además relación personal importante con la persona que se fue, con el cliente. Esto supuso un batacazo no solamente a nivel profesional, que también, sino a nivel personal inmenso. Entonces este señor un día, el CEO, decide que ya no puede más, que necesita hacer un Kit Kat, un cambio, porque se estaba poniendo enfermo. Cogió a su familia y se fueron a viajar a Alaska. En ese momento se dio cuenta de algo. Llevo casi un año después de que se haya ido este supuesto amigo y potencial cliente que no he levantado cabeza. Y llevo casi un año en ese no levantar cabeza sintiéndome como si fuera lo más miserable del universo. Y la empresa ha seguido una curva descendente. Empecé a pensar, ¿por qué la empresa ha seguido una curva descendente? ¿Es solo porque se haya ido esta empresa con ese potencial? ¿Es solo porque además fuera amigo de esta persona? No. Es porque este hombre perdió lo más importante, que era una visión. La visión que tenía para su negocio, la visión que tenía para su vida. Esto aplica tanto para el mundo del emprendimiento como para ti si estás en un trance personal. Porque al final todo va de una. No hay diferencia. Cuando una empresa va bien es porque la persona que tiene esa empresa está en un estado de conciencia elevado y tiene una visión clara de lo que quiere. Para crear una visión clara, este hombre tuvo que irse de viaje, se fue a Alaska con su familia y empezó a enfocarse, empezó a poner su atención, su cañón de atención, su zoom vital en lo que tenía. Se dio cuenta que hacía muchos años que no apreciaba lo valiosa que era su esposa. Se dio cuenta que hacía muchos años que no apreciaba jugar con sus hijos. Se dio cuenta que detrás de toda esa debacle, de todo ese nerviosismo, de todo ese estrés, de todos los años, no solamente del último año, había una dejadez del mismo. Uno de esos días tenían contratada una salida fluvial, una travesía en un barquito a través del río. El día que tocaba esto, este CEO se montó en el barco con la única pretensión de disfrutar de presencia, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Cuando se metieron en el barco y empezó a avanzar la travesía, de repente empezó a mirar las montañas. Empezó a emerger entonces en el lomo de una montaña un manto inmenso de flores de color violeta, preciosas. La guía les explicó que eran epilobios y que aparecen cuando años atrás ha habido un incendio forestal y que de hecho años atrás en esa zona se había arrasado absolutamente todo el bosque. Él entonces hizo un clic interno y se dio cuenta de que si del mismo modo la naturaleza tiene incendios y es capaz de regenerar y estar mucho más fuerte y mucho más bonita, porque se recupera y no solo se recupera, potencia lo que ya era, que él con su empresa y con su vida personal podía hacer lo mismo. Simplemente lo que estaba sucediendo es que a él le faltaba visión, a él le faltaba movimiento, a él le faltaba propósito. Entonces había estado muy cómodo pensando en lo que los demás le tenían que salvar en su empresa, esos clientes que ya los tenía como asegurados, esas personas que tú en tu vida personal ya tienes como aseguradas.
esas situaciones que tú tienes como aseguradas, o esas situaciones que te son incómodas, pero que ya tienes aseguradas. ¿Por qué? Porque te has acomodado con ello. Te acomodas en el dolor también. Te acomodas en el dolor, te acomodas en la incomodidad, te acabas acomodando a la incomodidad y además crees que es lo natural, que es lo que tú tienes que experimentar, que no puedes experimentar otra cosa. Este es el principio del fin, porque sin una visión clara no vas a ir muy lejos. Sin una visión clara de dónde quieres estar tú, no vas a ir muy lejos. Sin una visión clara de qué quieres empezar a experimentar. Este hombre tuvo que hacer una transición interna brutal, donde se dio la oportunidad, primero, de ver que se había desconectado con él mismo y que se había acomodado. Es decir, le había volado esa visión, si en algún momento la tuvo. Y esto lo cambió todo. El año que este CEO había pasado de desencuentro con él mismo, de absoluta desalineación de quién era realmente y del poder que tiene, y de lo más esencial, absoluto desenchufe, se había desconectado de la propia vida. Estaba en el victimismo, estaba en la pena, estaba en el sentimiento de me ha traicionado mi amigo y se ha ido y me ha dejado con esto, con este problema. Lo que no estaba viendo es que era una invitación lo que estaba vivenciando. Sí, era un incendio forestal en su empresa, sí. Pero cuando ya se apagó el fuego, él se quedó un año mirando la debacle. ¿Cuántos años llevas tú mirando tu debacle, personal o profesional? ¿Cuántos años llevas tú sin hacerte responsable de lo que estás viendo, echando la culpa a ese amigo que te ha traicionado, a ese familiar que te hizo aquello? ¿Cuántos años llevas tú alimentando tu pena con el pasado? ¿Cuántos años llevas tú alimentando tu rabia con el pasado? ¿Cuántos años llevas tú alimentando la queja con el pasado? Podemos seguir ahí, pero seguiremos sin visión. Seguiremos viendo desde las cortas, poniéndonos las luces cortas, porque nos da miedo asumir que podemos tener una visión más grande. Cuando este hombre regresó, lo que hizo fue utilizar lo que había vivido, cuando se permitió empezar a vivir. Qué casualidad que se le abrió un mundo diferente. Pero se le abrió un mundo diferente cuando se permitió relajarse y disfrutar de lo que en ese momento había. Empezar a disfrutar de la presencia, empezar a disfrutar de lo que sí tenía y no carecía. Cuando empezó a hacer equipo con Dios y empezó a creer que de otra manera es posible. Empezaron a cambiar las cuestiones, empezó a cambiar la suerte, empezó a cambiar el diálogo interno. Dejó de quejarse y empezó a poner una visión y a trasladar esa misma visión a su equipo. Un año después de que volvió del viaje de Alaska, ese hombre no solo multiplicó por 100 sus ventas, es lo de menos. Había construido algo mucho más bonito y más importante, mucho más poderoso. Una empresa con alma, una empresa con visión, una empresa con propósito, con fuego. Una empresa donde él, que era el alma de la empresa, se permitía estar feliz y entonces entregarse en amor y contribución máxima, absoluta. Si tú quieres hacer este proceso y no sabes cómo hacerlo, tienes la oportunidad de empezar y dejar de ponerte excusas. Se nos olvida algo fundamental. Las personas no se pueden manejar si no tienen un propósito por el cual hacen las cosas. Porque si no tienes un propósito definido y claro de por qué hacer las cosas, lo único que sucederá es que seguirás perpetuando lo mismo una y otra vez, porque ya sabes que estamos en un mundo causal, de causa y efecto. Toda causa, que eres tú con lo que haces, trae un efecto, que es la consecuencia del hecho. Es la consecuencia de tu manera de pensarte, es la consecuencia de tus expresiones, es la consecuencia de tu sentir, es la consecuencia. Así harás, así tendrás el resultado. Y luego nos preguntamos por qué nos va tan mal, por qué a mí no, por qué yo sigo en insuficiencia, por qué yo sigo en incapacidad, por qué sigues sentada o sentado, lamentándote, viendo tu quema, viendo tu bosque arrasado. La pregunta es,
quieres empezar a construir una visión de vida, da igual que hagas, tan poderosa, que empieces a tener el aliciente de empezar a moverte, a progresar y a tomar las acciones que sean necesarias para que aquello que un día dijiste que ibas a hacer, aquello que un día soñaste, o si no te ha pasado porque has estado calibrando bajito, te conectes con esa parte de ti, que es creadora. Y esa parte de ti está en todas las personas del mundo. No hay diferencia. Otra cosa es que la tengas conectada o desconectada. Si la tienes desconectada, podemos ayudar a que te conectes con la vida. Podemos empezar a ayudarte a que crees esa visión, para que después siga al movimiento y siga tus acciones. Y entonces verás el progreso. Hemos venido a la vida a progresar. Por eso es sumamente importante el compromiso y la visión. Así que la pregunta que te haría es, ¿sigues teniendo tierra carbonizada? ¿Quieres hacer algo con esa tierra carbonizada para que crezcan esos epilobios? ¿O quieres seguir en la banqueta mirando a la tierra carbonizada como si la vida no fuera contigo y tú no fueras parte creadora de aquello? ¿Sabes qué? ¿Cómo hubieras sido la historia que te estaría contando de este hombre, que es una historia real, de este CEO, si hubiera seguido mirando con una silla, así, quieto, la vida a pasar y su empresa a pasar? Bueno, de hecho ya tienes claro que no tendría empresa, ¿verdad? Pero ¿cómo sería su vida? Hay 4 fases por las que pasamos los seres humanos, en el mejor de los casos, ¿no? Como en el caso del CEO. Cuando vemos las cosas de forma imposible, que no vemos salida, que no vemos luz al final del túnel, que a veces nos agotamos porque pensamos que cuándo va a ser, que siempre estamos en la M, que no logramos ver nada más, que no hay luz por ningún rincón aparente. En ese momento nos despacienciamos, empezamos a desesperanzarnos, entonces no nos acompaña la fe. Si en ese momento no decimos, oye, ¿sabes qué? Lo único que está haciendo que esto sea imposible es que yo sigo mirando a la montaña quemada. Voy a ampliar la vista. Hay mucho bosque. Ahí hay bosque verde. Ahí hay bosque verde que no está quemado. Porque yo me empeño en fijarme en lo que está quemado. Entonces, cuando te des cuenta de que la fase de imposible a posible solamente empieza a cambiar, cuando te empiezas a realizar preguntas importantes. ¿Qué tal si hicieras esto? ¿Qué tal si te vieras de esta manera? ¿Qué tal si empiezas a apostar por poner el enfoque en otra parte? Entonces, ese segundo escalafón se torna en el tercero. Estarías en el probable. Estás más cerca de esa visión. En ese momento te empiezas a preguntar cómo podría. En el momento que tú te empiezas a preguntar cómo podrías, empieza a arrancar la maquinaria. ¿Cómo podría? No me voy a enfocar en que no puedo, me voy a enfocar en que no sé cómo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer. No existe otro cuadrante. Es yo puedo, no es no puedo, es yo puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando empiezas a hacer esto, no hay vuelta atrás. El siguiente paso, que es el cuarto, es el hecho. Ya es. ¿Sabes qué? Todo lo que tú quieres ya está hecho. Todo lo que tú quieres. No hay una sola cosa que tú quieras que no esté ya. Otra cosa es que tú la veas. Y no la puedes ver porque tu estado de conciencia te impide ver. Acuérdate de esta frase siempre. Andamos por fe y no por vista. Si andas por vista, seguirás con los mismos resultados. Si andas por fe y empiezas a dar los pasos necesarios, aprendiendo a crear la visión, aprendiendo a tener una mentalidad rica, poderosa, de creación, que es lo que eres, básicamente. Entonces te vas a alinear con una conciencia de abundancia, que es la que necesitas para seguir el ritmo de la vida. La vida, si te estás viendo este vídeo, es porque te está dando una invitación absoluta a que te muevas. Está en ti. Aquí tienes el programa Conócete, pide información, pon Conócete y seguimos.